Bienvenidos al primer capítulo de esta sección llamada Historias de Hiperculencia. Historias verídicas de índole paranormal, aptas para personas bien como tú, pero con una pizca de valentía. Tengo varias historias de terror, pero voy a empezar como primer video de esta sección con una mía. Acomódate, ponte a gusto, ve por unas palomitas, porque creo que te va a gustar este video. La muñeca que canta. Era el año 1997. Yo tenía 3 años de edad. Cabe mencionar que los primeros 4 años de mi vida fui hija única. Por lo tanto, yo jugaba sola con mis juguetes. Tengo que admitir que tuve una gran infancia. Vaya, creo que disfruté de los beneficios de ser hija única los primeros 4 años de mi vida. Fui muy consentida por mis tíos, por mis tías, mis abuelos, mis propios padres. Y eso la verdad lo agradezco mucho. Por aquella época, mi abuela, la mamá de mi papá, había tenido un viaje a los Estados Unidos. Y estando allá hizo algunas compras pensando en sus seres queridos, incluyéndome, y me compró una muñeca. La típica muñeca de trapo, de tela de toda la vida, pero esa tenía una particular característica. La muñeca cantaba. La muñeca tenía un mecanismo especial para que cantara, es decir, tenía como una especie de sensores en sus manitas, las cuales sabía qué tocar para que cantara. Es decir, si tú tocabas un sensor de una manita, no cantaba. Tenías que forzosamente tocar las 2 manitas al mismo tiempo para que la muñeca pudiera hacerlo. Mi abuela, estando allá, no tuvo tiempo de revisarla, simplemente la compró y la dejó en su empaque para dármela y que yo la pudiese abrir. Como venía de Estados Unidos la muñeca, la canción era obviamente en inglés. Y la verdad me gustaba mucho, era uno de mis juguetes favoritos en realidad. Entonces, como toda hija única, pues yo jugaba con mis muñecos, con mis juguetes, sola, en mi habitación, en la sala o en cualquier lugar de la casa. Pero hubo una tarde en especial que decidí jugar con mis muñecos en el patio. Normalmente no solía hacerlo. Casi siempre jugaba adentro de la casa, pero esa vez yo creo que me aburrí y decidí jugar en el patio. Total, yo era muy pequeña. Mi papá me contó que yo me había quedado dormida muy temprano. Para las 8:30 de la noche yo ya estaba dormida. Pero en esa noche yo no había recogido mis juguetes y los había dejado en el patio, esparcidos. Pero curiosamente yo había dejado mi muñeca en una de las mecedorcitas que venden para niños. Era una típica mecedora pequeña, blanca, y ahí yo había dejado mi muñeca. Cabe mencionar que los primeros 5 años de mi vida yo dormía con mi papá porque era una niña que le temía mucho a la soledad y a la oscuridad. Entonces, para evitarnos problemas, o que mis papás más bien se evitaran problemas, mi papá se dormía conmigo para que yo no me sintiera sola. Aquella noche en la cual yo dejé mis juguetes en el patio, especialmente esa noche hacía un viento horrible, un viento demasiado fuerte, y la verdad era extraño porque era verano y no había por qué de un viento de ese tipo. Total, mi papá estaba conmigo en mi habitación, yo ya estaba dormida. Mi papá, si mal no me equivoco, él estaba viendo la tele o leyendo el periódico. Mi mamá se encontraba en el pasillo que conectaba con el patio trasero porque estaba en la lavandería lavando unos uniformes que ella ocupaba para el siguiente día. Curiosamente, entre el viento y la noche oscura, mientras mi mamá se encontraba lavando ropa, empezó a escucharse la canción que la muñeca tenía. Mi mamá, concentrada en lo que hacía, imaginó que yo estaba jugando en el patio con la muñeca, por lo tanto no se le hizo raro escuchar esa canción. Cuando de pronto van pasando los minutos y se va acordando que yo ya estaba dormida y que no había forma
de que la muñeca sonara porque no había nadie en el patio, más que ella en el pasillo. A mi mamá le empezó a recorrer un escalofrío desde los pies hasta la cabeza. Mi mamá honestamente no es nada supersticiosa, siempre empieza a buscar explicaciones lógicas para cosas que son extrañas o carentes de lógica a primera instancia, pero no pudo evitar sentir ese escalofrío, que mejor decidió llamar a mi papá. Le empezó a gritar desde el pasillo del patio, desde donde ella se encontraba. Como hacía mucho viento, era un poco difícil que mi papá escuchara, sin embargo logró escucharla a lo lejos. Mi papá, muy extrañado al escuchar la voz de mi mamá, que no era normal, que no era de una voz de tranquilidad, sino de nerviosismo, se levantó para ir con ella y preguntarle qué había sucedido. Al momento de llegar, mi papá le pregunta qué había pasado, que qué se le ofrecía. Sin embargo, mi mamá se le queda viendo muy extrañada y dice: ¿es que no escuchas? Mi papá puso atención a pesar del viento y del sonido que emitía el propio clima, y pudo notar entre bruscos vientos una canción muy burlesca, la cual era la canción que la muñeca emitía. La verdad, para yo haber tenido 3 años de edad por aquella época, sí recuerdo que la canción de la muñeca era muy burlesca. Era en un tono de burla, de ironía, no sé cómo explicarlo. Pero la canción en sí daba un poco de miedo, era bastante creepy. Hubo un momento en que mis papás hicieron contacto visual tratando de descifrar qué es lo que estaba pasando, que mi papá, mejor para no quedarse con la duda, decidió ir a averiguar qué estaba pasando. Entonces imagínense esto: mi papá recorre el pasillo, no había buena iluminación, estaba oscuro, hacía demasiado viento, y al irse acercando al patio trasero, ver a una muñeca sentada en la mecedora, donde se estaba meciendo gracias al viento, mientras cantaba una canción burlesca. La verdad es que mi papá, al ver esa escena, sintió bastantes nervios, pero no podía dejarle ganar al miedo. La verdad, se quedó viendo la escena por unos segundos y se armó de valor y se acercó a la dichosa muñeca. Al acercarse, tomó la muñeca en sus manos y ya no cantaba. Había parado de cantar, lo cual ya era raro. Pero mi papá decidió no darle tanta importancia en realidad y llegó a imaginarse que podía haber sido un error o alguna falla en la muñeca. No precisamente tenía que ser algo paranormal. Total, fue con mi mamá, le explicó que la muñeca estaba en tal posición, que estaba cantando, pero pues que no se preocupara, que simplemente quizás había sido un error, hay algún falso contacto en la muñeca o algo, que pues estaba emitiendo la canción, entonces que no había nada que preocuparse. Pero para eso mi papá tuvo la fantástica idea de llevarse la muñeca a mi cuarto y colocarla en un ropero. Ese ropero, cabe mencionar que estaba posicionado enfrente de la cama donde yo estaba dormida. Pasaron las horas, mi mamá ya estaba descansando, mi papá también estaba descansando en mi habitación junto a mí, cuando de pronto, entrada la noche, se empieza a escuchar nuevamente la canción de la muñeca, pero ahora dentro del cuarto, junto a nosotros. Yo afortunadamente estaba dormida, jamás me desperté, creo que tenía el sueño muy profundo y la verdad lo agradezco. Pero lamentablemente quien tuvo que vivir toda la experiencia fue mi papá. Al escuchar la muñeca otra vez cantar, mi papá ya no tuvo miedo, tuvo más bien como una sensación de extrañeza mezclada con enojo o fastidio. Se levantó, prendió el foco, la volvió a tomar y volvió a revisarle las manos si había algo que la aplanara o que tocara los sensores para que la muñeca cantara, pero no había nada que pudiese haber interferido para que la muñeca cantara. Entonces le pareció muy extraño, pero mi papá ya no se quiso molestar, o más bien ya no quiso volver a pasar la experiencia
porque si bien no creía del todo que fuese algo paranormal, era bastante fastidioso y molesto tratar de callar una muñeca que inevitablemente cantaba sola. Por lo tanto, mi papá dijo, mira, no vamos a batallar, voy a revisar la muñeca y le voy a quitar las pilas para que de plano no haya forma en cómo pueda cantar y pueda descansar bien. Entonces, pues mi papá va quitándole las prendas a la muñeca porque era una muñeca bastante, pues, un poco robusta, era aproximadamente 30-35 centímetros, tenía muchas ropas, entonces había que quitarle algunas cuantas prendas para poder él llegar a la cajita de pilas o a la cajita de baterías y poder quitárselas. Pero sorpresa al momento de llegar a la cajita de pilas. A mi papá se le empieza a transformar la cara de una cara de fastidio a una cara de sorpresa, de incredibilidad, de extrañeza, porque se dio cuenta de que le faltaba la mitad de las pilas. Es decir, la muñeca ocupaba 4 pilas para poder cantar, de las cuales solamente tenía 2. A mi papá le pareció muy extraño, pero a la vez muy curioso, y le empezó inevitablemente a dar escalofríos, porque si bien no quería comprarse la idea de que fuese algo paranormal, la verdad es que era bastante rara la situación. Entonces mi papá pues decidió quitarle las únicas 2 pilas y volver a tapar la muñeca, a colocarle su tapa, sus ropas, y decidió esta vez no dejarla en el cuarto, sino dejarlo en la sala y que ella se quedara toda la noche. Al día siguiente, papá le había contado a mi mamá que no había podido dormir bien ya que había sucedido esa extraña situación. Obviamente mi mamá, bastante incrédula, obviamente le creyó, pero decidió optar porque había alguna otra explicación lógica que en ese momento ella no tenía, pero que sin embargo existía y que no había de qué preocuparse. Pero a diferencia de ella, mi papá sí estaba un poco nervioso por la situación, ya que él fue quien había vivido de primera mano la experiencia. Total, pasó el tiempo, a mí la muñeca me empezó a dar vibras muy raras. Ya de pronto no quise jugar con esa muñeca, la empecé a dejar de lado. Pasaba algo extraño con esa muñeca, la sensación que emitía, a pesar de que yo era una niña, yo la sentía. Y pues mis papás se dieron cuenta, mi papá ya no volvió a ver la muñeca de igual forma, mi mamá no quiso comprarse la idea de lo paranormal o que la muñeca estuviese poseída o embrujada o encantada, lo que sea. Pero pues dijo, mi hija ya no juega con esta muñeca, pues es mejor donarla a niños de escasos recursos. Total, esa muñeca la fueron a donar a niños que no tenían juguetes. Llegó a parar a un pueblo muy lejano en una sierra de Nuevo León, que es el estado donde yo habito actualmente, y sabrá Dios qué habrá pasado con esa muñeca y qué habrá sucedido con los niños que recibieron esa muñeca. Obviamente, al hecho de que la muñeca ya no estuviera en casa, a mi papá lo puso bastante de buen humor, pues resulta que me había confesado que la muñeca había cantado varias veces en diferentes ocasiones. Además de que la muñeca, a pesar de que muchas veces no tenía las pilas completas, muchas otras veces también ni siquiera tenía las 4 pilas. Tenía 0 baterías y aún así la muñeca cantaba. Posiblemente los niños que recibieron la muñeca como parte de una donación que en determinado momento mi mamá llegó a pensar como algo generoso, quizás fue aterrador en realidad. No sabemos qué cosas extrañas habrán pasado los niños que la recibieron, pero seguramente les tocó escucharla cantar una y otra vez. Esto fue La muñeca que canta. Esta fue la primera historia de este primer video piloto de esta sección, Historias de Hiperculencia. Si te gustaría que yo contara una historia tuya, o de tu familia, o de algún conocido, envíamelo al siguiente correo, stylex.mx@gmail.com. Nos vemos en un siguiente video.
Gracias. Que tengas una macabra noche.